Buenas tardes, buenas noches a todos, todas y todos. Hoy tenemos la presentación del libro Archivos Públicos, Apertura Gubernamental y Democracia, una agenda necesaria para México, donde los colaboradores del libro van a ser comentaristas. Ramón Aguilera, Arturo Durán, Edgar Daniel Yáñez y Azucena. ¿Eh? Y tenemos un invitado de la Contraloría, que en principio estaba pautada la Contralora Teresa Brito Serrano, pero por razones de trabajo que tuvo que irse a la Ciudad de México para resolver algunas cuestiones allá en una jornada de contralores. Entonces, en su puesto, pues, estaría Cristian Zamora. Bienvenido, Cristian. Este, es más o menos lo que tenemos hoy para ustedes a nombre del Colegio de Jalisco. Bienvenidos. Estamos aquí dentro de tantas actividades que tenemos, incorporando pues a diferentes instituciones, diferentes actores, tanto sociales como económicos, etcétera, ¿no? Un saludo al licenciado Gerardo Trujillo Vega, director general del Archivo General del Estado de Jalisco. También al maestro Gilberto Tinajero, que es el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. El programa que tenemos es el siguiente. Primero va a abrir los comentarios el maestro Ramón Aguilera Murguía, quien es experto en historia del siglo XIX, diplomática y gestión documental, y ha ejercido como investigador, profesor, consultor, conferencias durante 48 años. Es decir, que Ramón es una expresión de lo que puede ser una persona dedicada académicamente a una disciplina que ha tenido en los últimos años en la administración pública y en el gobierno un impacto fundamental. Les dejo entonces la voz al maestro Ramón Aguilera, por favor. Muchas gracias, estimado Freddy, muchas gracias. Bueno, pues es un placer estar nuevamente aquí en Guadalajara y en el Colegio de Jalisco. Me gustaría iniciar contextualizando un poco el libro que pues este año ha sido publicado y que realmente digamos la idea impulsora del libro pues es gracias a nuestro amigo Freddy, al inquieto amigo Freddy. Y creo que es importante subrayar el hecho de que aquí en el Colegio de Jalisco se ha, digamos, abierta las puertas para el tema de los archivos. Por eso quiero contextualizar esta situación, porque se ha, digamos, puesto como en moda, por decirlo así, el tema de los archivos, dado que se oferta un diplomado que ya tiene varias ediciones, creo que la 10ª, ¿verdad? 10ª edición del diplomado, y este año se inició la maestría en gestión documental.
y que, digamos, a nivel de estudios superiores, en posgrado, si no me falla a mí el- la aseveración que voy a decir, creo que es la primera realmente que se oferta en el país. No obstante de que hay instituciones que tienen facultades en el tema de archivos, que no son muchas tampoco, ¿verdad? Cuatro universidades o cuatro instituciones para globalizar a la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Y ha sido, digamos, lo han tomado muy en serio aquí en el colegio. Con nosotros en la escuela tenemos firmado un convenio de colaboración y hemos estado impulsando junto con ellos, pues, estas ofertas académicas y gracias, pues, realmente al presidente, a Roberto, que ha impulsado, y a Freddy, de manera especial, que se ha interesado como académico del colegio en el tema de los archivos. Entonces, así surge la idea de trabajar este libro, coordinado por Freddy, y ese es, digamos, el contexto general del libro. Bien, ahora entrando un poco a la temática de este libro, eh, me tocó hacer una introducción, digamos, genérica sobre los diversos temas que aparecen en el libro. O sea, yo no me voy a entretener en los temas específicos, mis compañeros de mesa lo harán en lo que les corresponde a cada uno de ellos. Yo solamente quiero brindar un panorama general de que es interesante poner, digamos, el libro en el momento en el que estamos viviendo en un entorno global, en donde, por un lado, presentamos la ciencia archivística, la disciplina archivística, como digamos, una ciencia que está en evolución, que está dinámica y que ofrece hoy en día un panorama muy distinto al que tradicionalmente se manejaba con el tema archivístico, con el tema de los archivos, sobre todo en el mundo de la administración pública. El gran salto cualitativo está, o el centro, digamos, de este salto, está en el hecho de considerar hoy en día a los archivos como un elemento dinámico y no como un depósito de papeles viejos, ¿sí? Como un lugar de desecho, digamos, ¿no? En donde todavía prevalecen términos que traen esa reminiscencia. Hace algunas semanas, bueno, 2, 3 semanas, iniciamos un diplomado con el Poder Judicial. Y yo les señalaba en la apertura el hecho de que en el Poder Judicial, generalmente en todos los estados y en el Poder Judicial Federal también, se utiliza mucho el término de archívese. Cuando termina un caso, archívese. Y entonces yo les preguntaba, bueno, ¿qué no estaba archivado desde el principio? ¿Se va a archivar apenas? O sea, ese tipo de cosas que son contradictorias desde el punto de vista conceptual, ¿no? Y que en la práctica también nos dice la importancia o no que se le da a los archivos. Entonces, el cambio realmente que hoy tenemos, y es un cambio que viene siendo provocado por muchos movimientos, por muchos factores, digamos, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico. Eh, eh, digamos, estamos hablando de una evolución que se viene dando en los últimos 30 años y que muchas veces este fenómeno no se toma en cuenta, no hay conciencia de él porque no nos ponemos a estudiar. En otras partes del mundo, pues esto ya pasó, ¿no? Digamos, esta situación o esta conciencia que se ha venido creando, pues está más firme que en otros lados. Sin embargo,
esto quiere decir que la forma de cómo concebir el archivo es como, digamos, un acompañante de la administración. Se decía en una reunión por ahí que teníamos con Mauricio Merino, que también ahí de repente nos encontramos, ¿verdad? Ahí en el PIRC famoso, se hablaba de las rutinas en la administración, y que pues, la administración así se maneja, ¿no? A través de rutinas. Y yo le decía a Mauricio, bueno, los documentos son rutinas. O sea, las rutinas van acompañadas de documentos. Todos los días hacemos un documento y van acompañando todas estas rutinas. Y de hecho, hay una fórmula que no se ha perdido y afortunadamente en la nueva ley de transparencia no se perdió, y que es la obligación de documentar los actos administrativos. Es una obligación, ¿sí? Aunque se manejen ahí subterfugios de repente, ¿no? Con eso de que si te obliga jurídicamente, o sea, si hay una obligación de documentar jurídicamente, no. Es muy clara la Constitución, documentar el acto administrativo. Bueno, partiendo de ese hecho, el archivo es el acompañante de la administración y siempre ha sido, desde pues, tiempos inmemorables. Y hoy en día, repito, es un actor dinámico porque no está presente al final, sino está presente o debe de estar presente al inicio, desde que se documentan, es decir, desde que se hacen los documentos. Y este hecho, esta evolución teórica de ver los archivos dinámicos y actuales, está también conectado con un tema importante que en el libro le dimos un espacio, digamos, en la introducción, y que es el tema de la transformación digital. Vivimos en esta realidad de transformación digital a nivel global, ¿sí? Todo lo estamos digitalizando. Estamos en el apagón analógico, o vamos en vías de, unos más adelante que otros. Esta transformación digital también ha llegado al mundo de los archivos. Sin embargo, este tema, ¿sí? Como lo señalamos en el libro, este tema no ha sido bien enfocado en muchos lugares, digamos, en muchos países, porque se piensa que cuando decimos digitalizar es convertir un papel a través de una maquinita y tenerlo pues en digital en la computadora, ¿no? Esa no es la digitalización, ¿sí? Realmente ese es parte de. El tema importante de la digitalización es cuando nosotros creamos, generamos documentos electrónicos dentro de una máquina, no cuando los convertimos del mundo analógico al mundo digital. Esa es una segunda opción. Pero lo que estamos haciendo cuando digitalizamos un documento de analógico a digital, lo que estamos haciendo es una simple copia, porque no va acompañado de ninguna firma. No es un documento auténtico, es una copia. En cambio, cuando generamos un documento electrónico en una máquina y le agregamos una firma digital, entonces sí, estamos hablando de un documento electrónico original y auténtico, ¿sí? Es mucha la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Entonces, digamos, la transformación digital es un reto para la administración pública, porque la tendencia es querer hablar o querer más bien constituir administraciones digitales. Y hoy pues está de moda la agencia digital, ¿sí? Pero esa agencia digital no toma en cuenta, y lo he visto y lo he buscado por todos lados, no encuentro, no toma en cuenta la gestión de documentos electrónicos. O sea, es hablar de brechas, hablar de otros términos, inclusive se habla de los famosos trámites y querer hacerlos simples, los trámites, pero sin gestión documental,
es imposible, va a ser un caos. Es decir, los documentos van a estar volando en el ciberespacio sin control. Yo me pregunto qué va a ser de los archivos históricos digitales. ¿Quién los va a tener? ¿Dónde van a estar? ¿Cuándo vamos a poder consultarlos? ¿En qué momento? ¿Quién va a garantizar la preservación digital a largo plazo? ¿Quién se va a encargar de esto? Pues ahorita no hay pistas, ¿no? Entonces, digamos, hay una serie de situaciones y de preguntas que hoy en día en muchos países ya se han resuelto. O sea, sí se está trabajando en este ámbito y ya hay archivos digitales electrónicos funcionando. Entonces, todavía estamos, digamos, a 30 años luz de distancia, si no es que más, de lo que se está haciendo en otras partes en el mundo de la transformación digital. Pero es un tema importante porque el destino ya nos alcanzó y si no nos ponemos a trabajar en este tema, vamos a perder muchísima información, porque en las entregas-recepción, que es otro de los temas que se maneja en el libro, eh, eh, pues se ve claro que en el mundo digital, por ejemplo, mucha información está en las computadoras de los funcionarios y se van, o no dejan la clave, o se llevan la información, o le dan el teclazo y se pierde la información que estaba ahí. ¿Quién la concentró? ¿Quién la gestionó? ¿Quién la controló? Pues no se sabe. ¿Sí? Entonces, son puntos de riesgo que ponemos ahí digamos, en el tema de la transformación digital, que es de suma importancia. Otra situación también relevante, pues, que se subraya en el libro, pues es la transversalidad que tiene el tema de archivos, porque está presente en muchos temas y lo podemos constatar en el libro precisamente. Es decir, cuando hablamos de políticas públicas, pues tenemos que hablar de archivos, de la gestión documental, ¿sí? Si hablamos de democracia, incluso desde el punto de vista, digamos, teórico de la democracia, yo ahí traigo, siempre me ha fascinado, aunque es muy difícil leerlo, a Jacques Derrida. Y este señor nos señala que la democracia está sustentada en la constitución, en la participación, en el acceso y en la interpretación de los archivos. Es una frase que a mí me robó desde que la leí, venido de un posmoderno muy difícil de leer, pero ahí muy claro. Entonces, la democracia está fincada precisamente en la oportunidad que tenemos de acceso a los archivos todos, ¿sí? Y vivimos en contracorriente porque la tendencia actual en nuestro país es al revés, es cerrar, 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 ¿sí? Y bueno, pues tenemos que desde la academia, y por eso bienvenido a ese tipo de trabajos y de esfuerzos, tenemos que volver a remar, ¿sí? Contracorriente para poder estar insistiendo en lo importante que es el archivo, porque ahí es donde está la información, ¿sí? Aunque vivimos contradictoriamente en la sociedad de la información, pues la tendencia es cerrar, ¿sí? Es cerrar. Y bueno, pues el tema, digamos, se sigue extendiendo cuando se habla, como decíamos hace un momento, en actos como la entrega-recepción, que se debe de hacer a través de los archivos, que es lo más fácil. Cuando se tienen los archivos organizados, la entrega-recepción es realmente transparente, ¿sí? Pero cuando no se tiene la información adecuada, pues quién sabe qué dejaron y en dónde lo dejaron. Los municipios, que es el gran problema que generalmente tenemos desde el punto de vista de la administración en general, pues en los archivos no se quedan atrás, ¿no? En donde los tesoreros se llevan las cuentas públicas a su casa, o donde el cohete estalló en el archivo y se incendió, etcétera, ¿no? Hay muchas aventuras en este sentido en los municipios sobre el
caso de los archivos. Entonces, es un tema interesante, digamos, que también está vinculado, digamos, con esta situación. Y obviamente también otro de los temas importantes que se afrontan en el libro y que damos cuenta en la propia introducción es el tema de los archivos y los derechos humanos. Una de las grandes, digamos, de los grandes logros que se tuvo cuando se peleó, digamos, porque fue eso, una pelea muy fuerte en la redacción de la Ley General de Archivos, porque la Secretaría de Gobernación estaba reacia a meter el tema de derechos humanos en el texto actual. Y ahí es muy claro, hay muchos artículos, varios artículos, que hablan expresamente de la obligación de conservar y de dar acceso a aquellos documentos que están relacionados a violaciones de derechos humanos. Entonces, el Estado tiene la obligación de conservar esa información y de dar acceso a ese tipo de información. Entonces, juega un doble papel, digamos, ese tipo de información relacionada a derechos humanos, en cuanto que son históricos por sí mismos, pero también por el tema, ¿sí? Y la información que trae, sensible, digamos, para este tipo de gente que ha sufrido persecución por parte del Estado. Entonces, el hecho de tocar temas concretos, digo, aquí en la introducción hacemos un planteamiento genérico de la importancia que tienen y que traemos a cuenta pues los intentos que se han hecho con las comisiones de la verdad que no han llegado a surtir efecto, digamos, no han cumplido con su cometido. Y una de las conclusiones importantes es precisamente que el Estado aún se niega, digamos, a dar acceso a este tipo de, de, de documentos, y fundamentalmente, como lo señala el informe de esta última comisión del mandato que se tuvo, digamos, en el periodo anterior de la administración de López Obrador, pues la conclusión fue de que el ejército finalmente es el que manda. Es el que no permitió el acceso a los archivos abiertamente y de alguna manera detonó, digamos, o hizo que fracasara, digamos, el mandato que se tenía, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, de todos modos, los archivos son testigos, ¿sí? Que gritan esa situación, ese derecho, y es la forma de cómo pues estos grupos vulnerables que hoy en día pues los escuchamos, los vemos, ¿sí? Aquellos que buscan a los desaparecidos, por ejemplo, ¿no? Todos estos grupos eh, eh, pues fincan mucho de su esfuerzo en guardar los testimonios que hay, que van encontrando, ¿sí? Y que tienen que ver precisamente con los archivos, no solamente los del Estado, sino también los que van generando estas personas. Así es que es un tema muy rico, muy amplio, y que también nos da una muestra de la importancia que tiene el tema de los archivos. Entonces, yo dejaría, digamos, esta idea introductoria en cuanto a insistir en que el archivo no es un ente pasivo, sino dinámico, y que le debemos de dar su lugar, impulsar y luchar porque el propio Estado, que tiene la obligación, y aquí es una nota interesante, que aquí sí valdría la pena hacer el cambio en la Constitución, digo en la Constitución, en la ley de archivos, en la Ley General de Archivos, porque dice, por un lado, que el Estado es el que tiene la obligación, y en el texto también se dice que los archivos pertenecen al Estado. Yo diría no, los archivos pertenecen a la sociedad y el Estado tiene la obligación de conservarlos. Así es que aquí le dejo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Gracias por tu brillante exposición. Vamos a escuchar ahora al doctor
Arturo Durán Padilla. Él es profesor investigador del Colegio de Jalisco, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y es coordinador de la línea de investigación, estudios políticos y de gobierno de esta institución. Por favor. Pues muchas gracias, Freddy. Agradezco mucho la invitación a la presentación del libro y me honra celebrarlo junto con la representación de la Contraloría, con Cristian Zamora, con la maestra, la doctora Susana Salcido, con el maestro Ramón Aguilera y con nuestro compañero Edgar Daniel. Bueno, el maestro Aguilera ha tocado puntos sustantivos de lo que de alguna manera ha sido la construcción de, a partir del año 2000, de una construcción institucional normativa que ha cambiado la faz de la organización documental en México. Y tiene antecedentes concretos, pero ante la invitación de Freddy, curiosamente a mí me tocó escribir el capítulo del patito feo de todos los archivos, que es exactamente los archivos de la desaparición. Y un poco lo ha adelantado el maestro Aguilera, señalando que este rubro tan delicado y que políticamente había sido una deuda pendiente en el proceso de transformación, pues sufrió un debate profundo y gracias a final de cuentas de las organizaciones ciudadanas, de los grupos demandantes, de los grupos solidarios, fue incluido como una parte sustantiva. En efecto, los archivos no están viviendo los mejores tiempos y los de los archivos de las desapariciones menos. Pareciera ser que es una contrahistoria que vamos relatando, sobre todo que va asociado con un asunto que es realmente trágico. Cuando Freddy me invita a escribir este capítulo, la pregunta que a mí se me hacía a lo largo de la investigación fue cómo podemos hacer que de la desaparición explique parte de la construcción archivística de este problema y a su vez qué tanto estos archivos de la desaparición están explicando fielmente lo que es este mismo proceso. No hay que adelantar en mucho, pero los resultados son dramáticos también. Si existen personas desaparecidas, también habría que dar cuenta de que hay archivos desaparecidos. El proceso no solamente engloba un proceso humano, sino también un esquema de organización documental que va también explicando y de alguna manera, así como tenemos hoy la imagen metafórica de lo que es la desaparición, así tenemos también la construcción de nuestros archivos desaparecidos, fragmentados, incompletos, falsificados, y que de alguna manera pues están marcando el destino de lo que es el mismo problema. Platicaba yo con algunos colegas, conocieron del documento en general y me decían, bueno, pues el documento ya está escrito, ¿por qué no en este asunto de la revisión de las temáticas que se abordan, por qué no platican en torno a las dificultades que ha enfrentado este tipo de experiencias y sobre todo en aras de poder escribir una historia que va complementando por qué la naturaleza de nuestra organización documental en este tema ha sido tan accidentada? Y al respecto, creo que podría ser conveniente y sobre todo para no abordar algo que está planteado en el texto y ser más puntual. Lo primero es que tenemos desde la visión muchas veces de los estudios sociales la idea de que lo general puede explicar lo particular y la particular puede explicar la generalidad. En el caso de los archivos de desaparición no sucede así. A pesar de que hoy la literatura está plagada de una gran cantidad de información, de estudios tanto nacionales e internacionales, desafortunadamente uno de los flacos que tiene este campo de estudio resulta ser que no sucede lo mismo con el área de los archivos de personas desaparecidas. En la revisión bibliográfica, quien quiera adelantarse puede darse cuenta de que no son más de una docena de artículos de profundidad o de textos llevados con un análisis detallado y con objetividad. Quizás estos trabajos se empiezan asociados a un proceso de transición política que se vivió en México en los años, ¿se acuerdan ustedes?,
finales de los 90, principios del nuevo siglo, hay una transición en donde los grupos sociales, las organizaciones solidarias, empujan uno de los grandes pendientes que tenía la transición política en México, que era el asunto de desaparecidos políticos. Como ustedes saben, los archivos estaban concentrados principalmente en las áreas de gobernación, los archivos de la defensa, de Marina y de las procuradurías. Y lo que se logró en ese entonces era tratar de llevar esos archivos y depositarlos en el Archivo General de la Nación, como lo acaba un poco de adelantar el maestro. Bueno, de estos trabajos que se han revisado, quizás los dos más pertinentes, o de los trabajos, es el doctor Sergio Aguayo, del Colegio de México. Se concentra para trabajar lo que son los archivos del Movimiento 68, y después los que fueron dedicados a la Dirección Federal de Seguridad. No es un asunto meramente histórico, sino la relación que tenía el doctor Sergio Aguayo, una relación familiar con uno de los agentes que participaron en la Dirección Federal, era estrecha, y eso hizo que la investigación empezara a tomar un cauce específico sobre cuáles eran las formas en cómo se organizaba la información que en los centros de inteligencia gubernamental se daban. Otro de los grupos de investigaciones interesantes son los que algunos investigadores han trabajado a nivel de archivos específicos, y esto lo han denominado como archivos de la represión. Quizás uno de los más emblemáticos es el de Camilo Vicente, sobre tiempo suspendido, pero también están los de equipos de trabajo que les fueron encargados por las comisiones de búsqueda para organizar materiales diversos en búsqueda de personas o de indicadores para revisar el gran problema de la desaparición forzada. Es emblemático el trabajo que han hecho algunos equipos, sobre todo en la primera etapa de la revisión. Figura los de Javier Yankelevich, hijo de Pablo Yankelevich, y que tenían el propósito, un poco lo señalado el maestro Aguilera, de pasar del proceso analógico del papel a establecer un tipo de organización documental en donde pudiese tener una visión interactiva de la información. ¿A qué me refiero con esto? Los documentos que fueron elaborados por la Dirección Federal de Seguridad, por el Ejército, por las Procuradurías, acusan muchos problemas, entre ellos el de la misma caligrafía del documento. Mecanográficamente, ustedes saben que en los años 60 y 70 se escribía con copias, se escribía mecánicamente, y eso hacía que en la reproducción de los documentos mucho de la información no era legible. Eso es un problema de paleontología documental. Y entonces tenemos también el asunto de la nominación de los sujetos, de las instituciones, de los procesos mismos. La Secretaría de Gobernación tenía una lógica de organización de los materiales, la Secretaría de Defensa tenía otras. Y la práctica que se fue dando, ustedes lo saben, por lo menos en el proceso de inteligencia había tres fases. La primera, que era la de la revisión de los sujetos como objetivo de la investigación. La otra, un cuerpo que hacía un análisis de toda esa información recopilada, y después pasaba a una área operativa de aplicación en concreto. Sabemos en lo que termina este proceso, ¿no? Muchas veces en la vigilancia, en el control, y a veces en casos extremos en la desaparición de las personas. Era un modelo de organización cerrado, como se ha señalado, a pesar de que siendo fuese público, era obvio que estas tres fases estaban totalmente separadas para no permitir infiltraciones o salidas de información. Bueno, esto ha dado a que la forma de organizar los archivos de este periodo conocido como la Guerra Sucia, técnicamente ha sido muy complicado. Se han ideado, por ejemplo, formas de integración en Europa, por ejemplo, los modelos alemanes,
en donde tratan de hacer un seguimiento por asociación logística de vocablos, ¿no? Tiene muchos inconvenientes, por ejemplo, el ejército nombraba a la persona que era vigilada o la persona que era detenida como paquete, ¿no? Entonces, en la lógica, ustedes revisan los documentos y ven que el documento del sargento fulano tal que entrega tal, dice, hago entrega del paquete consistente en qué. Entonces, la forma de organizar y documentar esa dinámica tiene una gran cantidad de dificultades y que tecnológicamente en el proceso de digitalización se hace extraordinariamente complicado. Nombres personales pueden ser complicaciones con homónimos, pueden ser apelativos, sobrenombres o referencias. Y la otra también tiene que ver con algo interesante que juega con la calidad de lo que son los archivos. Los archivos de la desaparición y los archivos de la represión no necesariamente encarnan verdades, porque muchas de estas informaciones, como lo señalaba yo, pues eran filtraciones, llamadas infiltraciones telefónicas, y cuando el sujeto o la información no era complementaria, recordarán ustedes los métodos por los que se recorría, ¿no? La tortura, o la estafa o la extorsión. Esto hace que planteemos que el paradigma documental tenga una lógica en estos temas, en estos campos, de una naturaleza distinta. Es decir, aquí la búsqueda de información no solamente tiene que bordar en torno a la objetividad de la información, sino también generar una estrategia de cómo manejar la documentación y la información vertida. Hoy la pugna del paradigma, si únicamente se digitaliza esta información, o bien se integran otros aspectos que permitan llevar a cabo lo que sería el propósito de un archivo de búsqueda, disputan varios campos. Primero, cómo esta información en bases de datos tiene que pasarse a digitalizarse y cómo estos datos tienen la posibilidad de interactuar entre ellos. Lo que yo tengo entendido es que la fecha, este es un proyecto, se quedó como el famoso proyecto Angelus. No sé si continúe. Hoy, por eso un poco yo advertía que los tiempos de los documentos, de nuestra documentación, no son los mejores. Bueno, quisiera ser más breve sobre todo por respecto a los capítulos, y señalar que hay otros obstáculos que también dificultan nuestro conocimiento en torno a hasta una investigación documental sobre la desaparición. Uno de ellos también tiene que ver o está asociado con la gran generación de leyes, de protocolos, que si bien es cierto, apuntan a diseñar o pensar una nueva forma de entender el problema de la desaparición. En gran medida, algunos de ellos son contrapuestos. Freddy, tú me dices si me paso. 3 minutos. 3 minutos. ¿Cuáles son los obstáculos? La ley en algunas partes es medio obstructiva. Por ejemplo, cuando un familiar hace la búsqueda, hace la localización después de un largo periodo de tiempo, encuentra algunos elementos, residuos o restos de sus familiares, los tiene que trasladar al forense y el forense dictaminará a través de un análisis de ADN si pertenecen o no. Pero la ley en este caso solamente le permite hacer la entrega del cuerpo cuando esos restos suman más del 80%. Entonces, el problema que sucede esto en términos particulares se refleja también en los archivos. La otra de las consideraciones que creo yo que existe como obstáculo es que a veces nosotros mismos de la academia no logramos sentarnos a discutir cuál podrían ser las pautas de organización de esto. Y creo que a veces los paradigmas tecnológicos y a veces los paradigmas metodológicos no son suficientes. Yo lo que creo es que estamos en un momento difícil, complicado, no solamente para la transparencia, y esperemos que los archivos en esta materia
puedan tener una conjunción no solamente de la parte técnica, de la parte académica, sino también un compromiso mayor de los especialistas en aras de resolver algo que se nos está complicando gravemente. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Vamos ahora a cederle la voz a la doctora Azucena Salcido Ledesma. Ella es doctora en Políticas Públicas y Desarrollo, con una maestría en Políticas Públicas y una licenciatura en Estudios Políticos y de Gobierno. Por favor, Azucena. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a quienes me acompañan. Al doctor Roberto Arias, que no está aquí, pero también agradecerle, al doctor Freddy Mariñez, a Edgar Yáñez, Ramón Aguilera, Arturo Durán y Cristian Zamora. Bueno, yo les voy a platicar el día de hoy sobre un capítulo que escribí para este libro que se llama Más allá de la transparencia y los archivos, hacia una cultura de intercambio de información y conocimiento en el gobierno. Esta cuestión que abordo en este capítulo tiene que ver con el uso de los archivos, ¿no? En esta acepción o concepción de que el archivo es desde que se crea hasta que se archiva, ¿no? Es todo el archivo como digital, el archivo físico, etcétera, ¿no? Me refiero al uso que se le puede dar a los archivos para la misma gestión pública, para la toma de decisiones y para las políticas públicas. Es decir, cómo los archivos o la información que contienen, los datos que contienen, nos hablan sobre cómo se toman las decisiones en la gestión pública. Son un registro de esas decisiones, de por qué se lleva a cabo una política y no otra, por qué una obra y no otra, por qué se buscan a ciertas personas y a otras no, ¿no? Entonces, esa toma de decisiones que a su vez está ligada con las políticas que se deciden y a su vez está ligado con por qué o no se resuelven ciertos problemas locales, nacionales o internacionales, tiene muchísimo que ver con el tema de los archivos. Porque en los archivos, así como los de los actos administrativos, así hasta como una minuta, como un orden del día, como un documento técnico, un diagnóstico, un lineamiento, todos esos archivos cuentan una historia sobre cómo se toman las decisiones en la gestión pública. Y este capítulo tiene que ver con esto, con que la información pública que reside en esos archivos en forma de minuta, que puede ser también un dato, puede ser una cifra, ¿no? No solo debe estar disponible, ¿no? Que de eso se habla en otros capítulos, que tiene que ver con cómo se archiva, si digital, si físicamente, si se digitaliza el documento o se escanea y se pone en una página web, si hay apartado de transparencia o no, si ya no van a existir, si va a estar en una página web. Más allá de la disponibilidad de la información mediante archivos del tipo que sean, sino que debemos ir más allá y esta información tiene que ser además compartida y utilizada de manera estratégica. ¿Entre quiénes? Para empezar, entre las mismas instituciones del Estado, de la administración pública, dependencias, organismos, etcétera. Porque un gran reto, bueno, estoy golpeando el micrófono, un gran reto es sí cómo nos organizamos en términos de que existan esos archivos, qué forma van a tener, quién los va a registrar, quién los va a guardar, cómo se van a preservar, cómo se van a poner a disposición. Y otra cosa tiene que ver con cómo se utilizan o para qué, ¿no? Si los tenemos nada más guardados ahí, ¿es valioso? Sí. Constituyen un registro nacional, local, estatal, histórico, cuentan una historia o muchas historias, pero
lo que trato de decir en este capítulo es que estos archivos deben ser utilizados, ¿no? Y que esto, a su vez, puede, hipotéticamente, contribuir a la toma de decisiones y a mejorar la calidad de los servicios públicos y quizás resolver o ayudar a resolver de manera más eficiente o de manera más eficaz algunos problemas pues que son añejos o que solo los vamos, digamos, pues reempaquetando, ¿no? Cada cierto tiempo o que les surgen nuevas causas, nuevas variantes. Entonces, en el sector público, la información es un recurso estratégico. Y ahora con todos estos cambios que ha habido respecto a las cuestiones de transparencia, acceso a la información, etcétera, creo que es un muy buen momento para reflexionar sobre esto, ¿no? Mucho se ha hablado de si esa información disponible en los portales, que si el artículo 8 y el otro artículo, etcétera, si realmente esa información estaba siendo utilizada para la toma de decisiones o para resolver problemas en específico, o si ayudaba o no a los ciudadanos de a pie a tomar decisiones para su vida, que le ayudaran a mejorar alguna cuestión, a hacer un trámite más fácil, a decidir dónde iba a comprar su casa o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que sigue vigente y al final es que ahí está subyacente esa discusión, porque ya sea en esa forma o en otra forma, en estas lógicas de archivos, sin llevarlo o sin cruzarlo con el tema de la transparencia, el acceso a la información, aún así estamos hablando de lo mismo, es información puesta en algún tipo de archivo a disposición o guardada en algún lado que nos habla de cosas que están sucediendo en la administración pública, en el sector público, en los poderes, podríamos ampliarlo, ¿no? Entonces, organizar los archivos, aunque es sumamente importante, y como ya dijo Ramón Aguilera, estamos a años luz de completar eso, no es suficiente. El reto es hacer que esta información se convierta en un insumo útil, transferible y accesible para otras dependencias que la necesitan para resolver problemas públicos. Y esta es como la otra parte que discuto en este capítulo, es que dentro de la administración pública, uno de los principales usuarios de la información, pues es la misma administración pública, es la misma gestión, la misma gente, los funcionarios, servidores públicos, son los que van a la página y ahí a buscar, ¿no? ¿Qué es lo que tiene de presupuesto tal dependencia? ¿Quiénes son los funcionarios que están encargados de tal y tal? ¿Cuáles son los proyectos que se están realizando? ¿Cuál fue el diagnóstico o la fundamentación para llevar a cabo tal o cual proyecto? ¿Cuáles son las reglas de operación de tal intervención, ¿no? Son los mismos funcionarios públicos quienes están usando esta información. ¿Por qué? Porque la requieren para su mismo quehacer, ¿no? Entonces, en el capítulo también hablo de cómo las diferentes dependencias, instituciones de la administración pública de manera general, en los tres poderes, trabajan para resolver los mismos problemas, ¿no? Y como una dependencia, vamos a decir, la que tiene que ver con seguridad, trabaja en un problema similar al que trabaja la que tiene que ver con la niñez y la adolescencia y con la que tiene que ver con violencia en contra de las mujeres, y todos están apostando a resolver un mismo problema, ¿no? Sin embargo, como son dependencias que son distintas, dependen de liderazgos distintos, pues no se hablan entre sí a menos de que se tengan que hablar, ¿no? Es decir, no colaboran, no cooperan, no comparten lo que están haciendo, salvo que haya un convenio o alguna cuestión o que los obligue, ¿no? O que no los obligue, pero vamos a decir que justifique por qué tienen que colaborar con la otra dependencia o institución, como le quieran llamar. Y ahí hay algo muy valioso, porque si varias dependencias están trabajando en resolver una arista del mismo problema, porque no se comparten lo que están haciendo, ¿no? ¿Qué hay detrás ahí? Y saberlo es sumamente difícil en la práctica, ¿no? Porque esa información que se tiene, eso, en forma de archivos, de la forma en la que sean, de alguna manera se vuelve como un recurso muy valioso para la dependencia y sus servidores públicos,
y no es compartida con otra que está haciendo más o menos lo mismo. Y esto tiene que ver con esta cuestión de que sea transferible y accesible. ¿Por qué? Porque en teoría estamos tratando de atacar los mismos problemas desde diferentes puntos de vista, ¿no? A pesar de los avances en transparencia, en normatividad o los retrocesos, como gusten, existe una desconexión profunda entre instituciones públicas, no comparten esta información, cada quien opera como isla y hay una deficiencia de sistemas tecnológicos interconectados entre las diferentes dependencias que permitan conocer de manera fácil qué están haciendo las otras y cómo pueden acceder a esto, ¿no? Entonces, es un desafío tanto local como nacional, estatal, entre los poderes, entre las mismas dependencias de un mismo poder hacer esto. Pero la base central, ¿qué es lo que se va a compartir si es que compartimos un documento o alguna cuestión? Lo que se comparte al final de cuentas es un archivo, ¿no? Y ese uso del archivo va mucho más allá de simplemente para tenerlo ahí guardado, ¿no? Debe ser utilizado para tomar mejores decisiones y no nada más para tenerlo guardado en una carpeta o en un estante en algún lugar. Es todo. Muchas gracias, Azucena. Vamos a escuchar ahora la voz de la Contraloría. Te veré entre la transparencia y los archivos. Muchas gracias. Por favor. Bien, buenas noches. Reiterar las disculpas por parte de mi titular, que atendió a una convocatoria en la Ciudad de México. Les manda los saludos y el agradecimiento por estos eventos y por considerar a la Contraloría, que pareciera un poquito irónico porque todos o la gran mayoría de los capítulos que se abordan en el libro, parece que le dijeron, Contraloría, ¿tú qué haces? Corrupción, no vamos a hablar de eso. Entrega-recepción, hablamos de eso. Auditoría, hablamos de eso. Entonces, este texto resulta importante. Cuando me invitan a dar una plática, una capacitación, a veces un monólogo en las dependencias, en los municipios, yo inicio y trato de ser muy puntual con un tema. La Ley General de Archivos no es aplicable únicamente al coordinador de archivo, al responsable de trámite, al de concentración, al histórico. O sea, es una ley que todos los servidores públicos tenemos la obligación de leer, de conocerla, ¿sí? Y haciendo un poquito una analogía, este texto también deberá ser una obligación, la lectura para los servidores públicos. Aborda y cubre todos los temas que están impactando en la actualidad. Las personas que participaron en este texto, en esta obra, tengo el gusto de, con la mayoría, compartir por ahí algunas capacitaciones, se comparten pláticas informales y son voces autorizadas, legitimadas para hablar de estos temas. Entonces, realmente ellos tienen la calidad moral para escribir sobre los temas, porque no solamente por su gran capacidad intelectual y conocimiento en cada uno de estas materias, sino porque son personas que se levantan las mangas y se ponen a trabajar realmente en los archivos. Entonces, eso es un valor agregado. Cuando realmente nos levantamos del escritorio y empezamos a trabajar, a palpar los documentos, nos damos cuenta de la importancia y de la relevancia. Entonces, eso es de agradecerse a todos los que participan en el libro, la publicación. Temas torales, no los pudiera abordar todos como tal, pero sí rendición de cuentas. ¿Cómo podemos rendir cuentas a los ciudadanos si no tenemos archivos organizados? ¿Cómo podemos dar fe de nuestras actividades si no tenemos nuestros archivos clasificados? Entonces, la rendición de cuentas tiene un vínculo definitivo con la organización y clasificación de nuestros archivos, de nuestros documentos. Porque como comentaba la doctora, archivos, yo creo que ya ahorita es un término muy general. Debería ser la información que tienen los archivos, información con valor.
Otro tema que se aborda ahí es el combate a la corrupción, y yo creo que pocas personas alcanzamos a dimensionar o a ligar archivos y combate a la corrupción. Pues, ¿qué tiene que ver? Todo tiene que ver, porque ahí está la información con la que nosotros podemos corroborar si se están tomando las decisiones correctas, adecuadas. Voy a poner un ejemplo. Normalmente me gusta traer ejemplos más contemporáneos, reales, y es muy simple. Cuando se hace una auditoría, no archivística, una auditoría administrativa, financiera, no es necesariamente es que se haya hecho un mal uso del recurso, y eso es un caso real que sucedió, en el cual no se encontraba cómo comprobar X cantidad de miles de pesos. ¿Y saben dónde se encontró esa documentación? En la azotea, en una caja ahí en el rincón. Y eso es real, pasó, se solventó la auditoría, no hubo observaciones, y no fue necesariamente porque se estaba haciendo un mal uso, como les comento, fue porque no sabían dónde estaba esa factura. Entonces, qué importante son los documentos. Y la transparencia, digo, ahora con todas estas reformas, incluso me atrevería a poner este tema de un bloque constitucional. Ya no podemos decir solamente que la Constitución, el artículo 6º, el derecho al acceso a la información, archivar, o sea, es un tema de tratados internacionales que se deben de cumplir, que tenemos esa obligación. La Ley General de Archivos la considero una ley reglamentaria del artículo 6º constitucional. Entonces, sí resulta trascendente para todas las reformas de transparencia. Y por lo que respecta a transparencia y Contraloría, pues creo que no es un secreto todo lo que se ha venido visualizando respecto al tema de quién adquiere esta responsabilidad del otorgar el derecho a acceso a la información. Entonces, sí y solo sí, los procesos legislativos se van acomodando, y si directa o indirectamente la Contraloría asume esta responsabilidad de otorgar este derecho humano de acceso a la información, pues se tendrá que hacer como base con archivos organizados. O sea, no pudiéramos pensarlo de otra manera, y creo que también es una oportunidad. Si bien es cierto, primero sale el tema de transparencia y protección de datos, pero no tenemos archivos organizados. Entonces, es momento de organizar nuestros archivos, proteger lo que tengamos que proteger con los datos personales y transparentarlos para los ciudadanos. Entonces, mi titular prevé escenarios, claro que sí. No podemos decir que ya es un hecho, pero sí tiene considerado los posibles escenarios que se puedan dar. En razón de ello, pues desde la administración pasada se han realizado capacitaciones, asesorías, pensando en sensibilizar a las dependencias respecto a la importancia que tiene la gestión documental, ¿no? Porque si nosotros hablamos de teóricos, aquí no sé, me voy a meter tal vez en temas que no me corresponden mucho, pero hablamos de un Schellenberg, de el manual holandés, y eso es la gestión documental ideal. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que vivimos en una gestión documental real. ¿Y cuál es esa gestión documental real? La que viven las dependencias. Falta de recursos, falta de personal, falta de capacitación. Comentaba el maestro Ramón, no hay instituciones educativas que realmente muchas instituciones educativas al Colegio de Jalisco que te digan, así se debe de trabajar la teoría y ponerlo en práctica. A manera de ir cerrando mi participación, pues el tema de entrega, recepción y auditorías archivísticas, que creo que al compañero Israel le tocó ese apartado. La auditoría archivística viene siendo una de las novedades en la Ley General de Archivos. Es una herramienta fundamental para poder empezar a apretar tuercas. Si bien es cierto, y los que quieran salirse un poquito por la tangente, dice que cuando la auditoría es al sistema institucional, no va a ser vinculatoria. Lo que es cierto es que como una ley supletoria a la Ley General de Responsabilidades, pues te exige cumplir con
la encomienda, ¿no? Para la que fuiste contratado, y también por ahí no nos podemos ir. Cierro con lo siguiente. No pudiéramos entender el combate a la corrupción sin una adecuada gestión documental. Es por eso que se busca una reestructura en las organizaciones, no solo con ciertos procesos archivísticos, sino con una visión integral, realmente con una visión amplia en todas las entidades de la administración pública. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Vamos a escuchar ahora a Edgar Yáñez Jiménez. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Vasco de Quiroga, maestro en Estudios Históricos y doctorante del Doctorado de Ciencias Sociales del Colegio de Jalisco. Por favor. Muchas gracias, doctor Freddy. Saludo a todos los presentes y a quienes nos están siguiendo por redes sociales. Voy a empezar leyendo la cita con la que abro el texto que me toca participar en este libro, y es una cita de Juan Rulfo. Recibí órdenes de ocultar algunos expedientes y los guardaba en un cajón secreto. Inventé un sistema de clasificación que no era alfabético y del que yo solo tenía las claves. Debían recurrir a mí forzosamente. Era pura maña, porque vivíamos en las tranzas, y hasta que allá arriba no aflojaban la lana, no aparecían los expedientes. Fin de la cita de Juan Rulfo. Creo que, bueno, es claro cuál es el tema que abordo en este capítulo, ¿no? Y pues quiero hablar en mi participación, voy a hablar sobre mi participación de este libro, que tiene a bien coordinar el doctor Freddy Mariñez, y lo haré en dos sentidos. Primero, voy a ser agradecido, y en segundo, hablando más que del contenido voy a hablar del contexto, del origen de este ensayo. Mi gratitud al doctor Freddy porque confió en mi propuesta. Y bueno, para quienes no lo sepan, ya como ya lo mencionó el mismo doctor, estoy haciendo el doctorado en Ciencias Sociales aquí en el Colegio de Jalisco, y ahorita ya pasé al sexto semestre de 8, y en el segundo y tercer semestre tuvimos al profesor Freddy Mariñez, que nos impartió 2 materias que fueron Pensamiento Contemporáneo 1 y Contemporáneo 2. En la primera presenté yo un ensayo sobre el terror del totalitarismo en el siglo XX, sus formas en que se manifestó, desde luego siguiendo a Hannah Arendt y a otros autores. En la parte 2 de la materia, el profesor nos retó para escribir no lo que quisiéramos, sino que propuso temas para desarrollar. A mí me planteó un tema de la posmodernidad, y también me puso otro, que el de los problemas perversos o los wicked problems. La línea de investigación que yo estoy haciendo con mi tesis doctoral es de historia y sobre historia virreinal. Entonces, los temas que el doctor me planteó estaban muy alejados de mi investigación. Sin embargo, decidí apropiarme de este reto y asumir las consecuencias del ensayo. Como la gestión de archivos es un área, como la gestión de archivos es un área que no solo es de mi interés, sino también es un área en la que me he desempeñado en algunas instituciones. Entonces propuse al doctor Freddy trabajar la corrupción como un problema perverso, que es un tema que él ha trabajado y ha desarrollado muy bien, para el caso de la política y administración pública mexicanas. Entonces, para que mi ensayo no redundara en lo que él ya ha abordado, yo propuse, o planteé, mejor dicho, que los archivos pudieran ser aliados, uno de los aliados en la lucha contra la corrupción. Puesto que la Ley General de Archivos no se entiende sin la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y la Ley General de Sistema Nacional Anticorrupción. Por ello, todas esas leyes fomentan y garantizan los derechos humanos y sociales de acceso a la verdad, a la identidad personal, a la transparencia y a la memoria. Ciertamente los archivos son un aliado y es un instrumento para matizar la corrupción en sí misma como sus efectos. Sin embargo, la corrupción no se queda fuera del ámbito archivístico, sino que entonces me cuestioné, y es una de las preguntas que me planteé en el ensayo. ¿Qué pasa con los archivos cuando la corrupción se adentra en ellos? O sea, ya no solo es que los archivos ayuden a paliar los efectos de la corrupción, sino más bien ahora,
cuando la corrupción se adentra en los archivos. Y un poco la cita de Juan Rulfo, ¿no? Que él decía que él mismo puso su organización, etcétera. Y a veces en algo tan sencillo como eso también está presente la corrupción, ¿no? A veces el ocultar documentos, dice, hasta que no aflojaban dinero, pues no se soltaba el documento. Y esto como algo cotidiano, como lo mencionaba el doctor, el maestro Ramón hace un momento, ¿no? Pero a veces en lo cotidiano también estas prácticas o malas prácticas se tornan en un acto de corrupción. Cuando le presenté el trabajo final al doctor Freddy y me retroalimentó en la evaluación, fue cuando me invitó a participar en este libro que él planteaba y que estaba coordinando. Me hizo los señalamientos necesarios para corregir, matizar, quitar, aclarar y aumentar mi trabajo para que estuviera a la altura de los demás. Entonces fue cuando agregué al ensayo datos duros. Digo, no tan duros como yo quisiera, porque me basé en la encuesta de INEGI. No porque INEGI no sea serio, sino porque apenas estaban haciendo el levantamiento de ese tipo de información sobre archivos, ¿no? Era la primera, al menos me basé solo en la primera información que subieron. Y sobre los niveles de aplicación, con ello quise yo analizar los niveles de aplicación de la Ley General de Archivos y sus respectivas armonizaciones en los estados. Para ello, a manera de hipótesis, dividí la información en dos grupos: los estados que tuvieran su ley armonizada frente a los que no la tuvieran, para ver si el hecho de que tuvieran su norma armonizada implicaba mayores niveles de cumplimiento frente al no tenerla, que bueno, implicaba bajos niveles de cumplimiento, ¿no? O mejor dicho, incumplimiento. No les doy las conclusiones de esta información cruzada para que puedan leerlo, reflexionen y saquen sus propias conclusiones, ¿no? Parto de una premisa básica: si no armonizar una ley general a nivel estatal, cuando ya ha pasado su tiempo, inclusive la prórroga de esta, ¿se debería considerar como un acto de corrupción? Puesto que la corrupción es tanto una acción contra el interés público, pero también lo es la inacción que va contra el interés público, ¿no? El hecho de alargar una armonización. Una especie de secuestro de la ley, pues deja a los sujetos obligados sin una norma bajo la cual regirse, que esté adaptada a sus particularidades. Sin embargo, también es cierto que dichos sujetos obligados pueden actuar conforme al tercero transitorio, que establece seguir la ley general mientras no se armonice la propia. Sin embargo, ¿qué obliga a las legislaciones a cumplir con ello? Esa es una pregunta que yo me planteé, ¿no? Cuando la corrupción se adentra en los archivos, entiendo que el problema perverso de la corrupción es doble, porque aunque poco se valora a los archivos y archivistas como espacios y sujetos con poder, pues la información que guardan, custodia y administra es en esencia poder. En un régimen totalitario, para tener el control sobre la sociedad y su jerarquía, se requería de archivos bien organizados y gestionados para que nada se les escapara. El mismo principio se aplica para que una administración pública sea eficaz y eficiente, tener archivos correctamente organizados y gestionados. ¿Y cuál es la diferencia entre un régimen totalitario y un régimen democrático? La apertura. Si los archivos municipales, estatales y de cualquier sujeto obligados están en condiciones no aptas, asumir que ello es una inacción se puede entender como una mala voluntad de cumplir con la ley, puesto que un archivo mal organizado o desaparecido es un archivo inservible. Y desde luego que en ese sentido no es un aliado en la lucha contra la corrupción y mucho menos es garante de los derechos humanos y sociales de acceder a la verdad, a la transparencia, la identidad y la memoria. Bien, ustedes podrán encontrar en mi ensayo sugerencias de reflexión e inflexión para pensar los archivos más allá de que son bodegas con documentos viejos, sino que son el detrás de la administración pública moderna y contemporánea. Como bien lo señaló Max Weber, pues documentar todo acto administrativo de todo servidor público es el principio de la administración pública, como ya se ha dicho aquí en esta mesa, ¿no? Olvidar esa importancia y relegar la documentación es en cierto sentido también un acto de corrupción, pues consciente o inconscientemente atenta contra el interés público. Quiero agregar unas palabras en torno al libro, breves, que en efecto, archivos, democracia y apertura gubernamental es una agenda necesaria para México, pues si no entendemos que los archivos democráticos son abiertos, entonces es posible que nos estemos encaminando a un régimen totalitario. Abrir los archivos implica primero armonizar las leyes locales, pero también hacerlos accesibles a los ciudadanos y en este sentido se tornan en sujetos para garantizar las acciones gubernamentales como la entrega-recepción, se vuelven en repositorios y reservorios de conocimiento para las políticas públicas, sujetos de evaluación ciudadana y de auditoría archivística.
de rescate y difusión de la historia, la memoria e identidad de los pueblos, y en general, una construcción para los archivos reivindicativos de las luchas sociales que el Estado no ha sabido resolver, archivos de la desaparición y archivos de la memoria. Sin más que agregar en esta breve intervención, insisto en mi gratitud y reconocimiento al doctor Freddy Mariñez, porque no solo me invitó a participar en el libro que coordina, sino que motivó a escribir un ensayo que en otras circunstancias no hubiese sido posible hacerlo, porque alentó mi curiosidad científica y me instó a escribir. Y a decir de Walter Balzer, autor de Las Esferas de la Justicia, y con esto concluyo, cito: las recomendaciones y las citas, perdón, los reconocimientos y las citas son materia de justicia distributiva, son la moneda con que pagamos nuestras deudas intelectuales. El pagar es importante. De hecho, hay un refrán en el Talmud según el cual el día de la redención se acerca un poco más cuando un sabio reconoce todas sus fuentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Con esto finalizamos las exposiciones. Vamos a abrir ahora un espacio de preguntas, de comentarios, de cualquier duda que el panel pueda resolver. Por favor. Jorge. No. Lo que pasa es que hay una área de los archivos que me gustaría conocer la opinión de ustedes con lo que respecta a las posibilidades de los archivos a través de un esquema interoperable que permitiera que contáramos con archivos que no les salen patitas, porque hay algunas personas que dicen en las oficinas gubernamentales que el archivo se fue, ¿no? O que luego en algunas oficinas de juzgados, para que el archivo camine, o sea, también patitas, hay que darle impulso procesal. Pero el problema que tenemos es que justamente el archivo tiene una serie de barreras de acceso, más allá de la mala fe. El archivo es un instrumento que documenta la gestión pública, pero que no puede comprender todo ciudadano. ¿Cómo? Me gustaría saber su opinión respecto de lo que ya viene, para bien o para mal, quizás mucho para mal, pero ya viene, que es el advenimiento de la inteligencia artificial. Quizás pudiera ayudarnos a nivelar las tablas entre los ciudadanos y las personas que usan el acceso de los archivos como una puerta de poder asimétrico entre ellos y los ciudadanos, porque ellos saben lo que hay adentro, ellos saben cuáles están, ellos saben cómo se interpretan. Sin embargo, ahora con adecuados motores o agentes de inteligencia artificial que permitan justamente homologar o ecualizar, creo que quizás puede abrirse una ventana de oportunidad para que, teniendo los protocolos debidos de control y de acceso a los archivos, podamos hacer uso de ellos por fin como una palanca democratizadora y rendición de cuentas. Es una pregunta abierta para cualquiera de ustedes. Me gustaría conocer su opinión, o si quizás soy un pobre soñador que no sé demasiado de inteligencia artificial, porque de hecho no lo sé, pero creo que a lo mejor ahí habría una ventana. Está bien, Jorge. Vamos con otra pregunta para planteársela acá a los panelistas. Allá el compañero y después Israel. Gracias, buenas noches. Mi duda más que nada va encaminada, mi pregunta hacia el representante de la Contraloría del Estado. Como ya se mencionó, ya lo que eran las facultades de los institutos de transparencia van a pasar en este caso aquí a la Contraloría del Estado. Ya se está haciendo todo vamos haciendo el manejo administrativo, técnico y legal para eso, o todavía es necesario que se hagan reformas a las leyes en el caso del Estado de Jalisco. Gracias. Entonces son dos preguntas, una referida a la inteligencia artificial y otra sobre las nuevas facultades de la Contraloría. Okay. Empezamos con la primera pregunta. Azucena. Bueno, creo que son como dos temas, aunque bueno, yo veo dos temas, pues. Uno es
que independientemente de que el día de mañana no existieran los portales de transparencia en su forma esta de los artículos y los apartaditos, la idea sería que existiese algún lugar en donde la información en forma de archivo del tipo que sea fuese puesta a disposición. Pero eso me lleva como a la primera cuestión. Es el mismo paradigma de la oferta, ¿no? En donde las dependencias ponen a disposición mediante una plataforma, página web, lo que sea, información en forma de archivo para que alguien la consulte. Otra cosa es que hubiese sistemas interoperables que permitieran acceder a toda la información y sus archivos, pues, de cualquiera de las dependencias de una administración pública, estatal, municipal, en donde, para empezar, por ejemplo, los mismos funcionarios, servidores públicos pudieran acceder a la información de el área de deporte, del área de juventud, del área de la que quieras, en donde todo estuviese, ese es como el sueño. Este es un tema que yo tengo siguiendo 10 años. O sea, el sueño es que hubiese plataformas que permitieran que todos, al menos desde el punto de vista del servidor público, pudieran ver la información de todos los demás para poder utilizarla. Y luego la otra parte es, ¿y esa información podrían verla los ciudadanos o sería solo para uso de la administración? Y esto me lleva al punto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en su forma más común actual lo que hace es tomar información que hay en Google o en los buscadores, en bases de datos, en páginas web, la transforma y sí, te la da en un lenguaje quizás en el que tú le pidas, complejo o simple. Pero si esta información no está disponible en algún lado, ¿de dónde la va a sacar? Pues va a hacer lo que hace ahorita, la inventa, ¿no? Entonces, ahorita no sabe, te inventa, porque el chiste es resolver, ¿no? Es muy resuelto la inteligencia artificial. Entonces, si no hay un lugar donde sacarla, no va a ser confiable o no va a ser una democratización real, porque no va a haber de dónde la saque para procesártela, o si la inteligencia artificial fuera ese gran sistema que nos interconecta a todos, y yo le pregunto a la inteligencia artificial, ¿qué programa se está implementando en este momento la Secretaría Fulanita de tal y me lo diera? ¿No? ¿De dónde lo va a sacar? Y nos lleva otra vez al punto inicial. Es que en algún lugar se tiene que poner para que la inteligencia artificial lo utilice y lo procese. Esto. Muy bien, muchas gracias. Ramón. Bueno, tratando un poco esto, pues sí, es un sueño. Es un sueño. Sí, es un sueño. Pero bueno, yo creo hay una serie de ¿cómo se llama? De premisas que se han discutido, no se han llegado a realizar, no han llegado a la práctica realmente. Por ejemplo, la administración pública, sabemos, está fragmentada. O sea, trabaja a través de pedacitos. Les pongo el ejemplo de las compras. Si quisiéramos ser transparentes en las compras, tenemos que recurrir a varias direcciones, a varias áreas, no a una. ¿Sí? La área de compras se encarga de comprar, nada más. Pero hay un área que requiere, es decir, que hace la solicitud de un bien o de un servicio. Esa es otra área que interviene en las compras. Hay un área de finanzas, que es la que te dice si hay lana o no hay lana. Hay un área de contabilidad, que es la que paga o no paga. Hay un área de inventarios o de bodegas, donde llegan los insumos que se compran, o el área que hizo requerimiento de un servicio, que tiene que tener presente los entregables que se contrataron o que se dispusieron. Es decir, cuando vemos que la administración está fragmentada de inicio, no sé si por bien o mal, pero eso es una inercia que venimos jalando desde tiempos inmemorables aquí en México. Una manera de resolver, digamos, esa fragmentación es a través de una metodología archivística, pero aplicable. Por ejemplo, hacer un solo expediente. El expediente de compras. Este ejercicio ya lo hicimos aquí en Jalisco. Lo hicimos en el sexenio
de Aristóteles en la entrega-recepción, ¿sí? Y que me compraron la idea. Es decir, yo les expuse, ustedes van a hacer una entrega-recepción, pero está todo fragmentado. Está por acá, no están en una sola área. ¿Cómo le van a hacer para poder comprobar que pagaron efectivamente o que se entregó efectivamente lo que se compró? Entonces, lo que se hizo fue un solo expediente. Desde la solicitud del presupuesto, la asignación presupuestal, ¿sí? Todo el proceso de licitación. A veces nos vamos nada más con el contrato. Es que el contrato de compras. No, el contrato de compras es el fruto, es el término de un fallo que se hizo de un proceso. Los temas de corrupción vienen desde la misma licitación, de cómo se hace la licitación. La licitación tiene que estar cruzada con los registros de los proveedores, si el proveedor existe realmente, si no es un fantasma, ¿sí? Si está en regla, si no tiene alguna anotación por ahí, etcétera, ¿sí? Entonces, van viendo ustedes cómo el archivo sí nos puede ayudar a ir relacionando. Ahí es donde se habla de esto de la interoperabilidad de la información. Cuando vamos uniendo todo a través de este concepto tan simple que es el expediente. Entonces, un solo expediente te va reuniendo toda esa información. Claro, va a ser un mamotrote, sí, grandote, pero ahí tienes toda la información. Si esa información la digitalizamos para efectos de poder tener acceso a ella, es lo que idealmente se tendría que haber hecho cuando se hablaba, ¿sí?, de estos conceptos de contratos abiertos. Esto era a donde tendríamos que haber llegado. A través de los inventarios, el inventario es, digamos, la descripción de cada expediente que existe. Si ese expediente está digitalizado, podríamos haber llegado tranquilamente a esa información. La inteligencia artificial es un motor de búsqueda, simple y sencillamente que hace conexiones, como ahorita ya nos lo explicó Susana. Pero si no está alimentado, pues obviamente no va a poder hacerla. Es decir, no hay inteligencia como tal, ¿no? O sea, no hay conexiones de información. Entonces, yo, aunque sí es un sueño, pero yo estoy seguro de que si se aplicara correctamente la metodología archivística, ¿sí?, podríamos llegar a esos sueños, así que se cumplieran esos sueños, e incluso el gran problema, ese es mi punto de vista, que cuando se instituyó la transparencia, es decir, el tema de la transparencia, comenzamos a hacer procesamiento de información y se nos olvidó que el propio archivo nos podría haber dado la información. O sea, aquí hay un principio. Tú tienes derecho de acceso a la información que está en los archivos. La interpretación es tuya. El interés es tuyo. No tienes por qué procesarte y trabajarte la información. Entonces, yo creo que mucho se pudo haber ahorrado, por ejemplo, en esa página de transparencia, subiendo el archivo completo, no pedacitos, no fragmentados. Entonces, hay principios básicos y metodológicos que nos podrían ayudar a llegar a eso, ¿sí? Hoy, también es importante decirlo, sí se está trabajando en este vínculo de la inteligencia artificial y los archivos hoy en día, para una serie de temas, sobre todo para el procesamiento de las grandes bases de datos que ya se están subiendo con la digitalización de la información. Eso sí se puede lograr hoy en día, pero sí se necesita este principio de interoperabilidad, es decir, unir la información pública de todo el gobierno, que es lo que no se puede lograr, porque cada quien jala por su lado. No hay una política, en México no tenemos una política, se quiso hacer en sexenios pasados unos lineamientos de interoperabilidad gubernamental que nunca fueron aplicados, digamos, en la práctica, ¿no? Entonces, hoy un principio básico de una transformación digital en la gestión de documentos electrónicos es la interoperabilidad. Si no, pues no vamos a llegar a ningún lado. ¿Sí? Gracias, Ramón. Por favor, Arturo. Sí. Y luego Cristian para la respuesta. Pues yo le veo tres problemas ahí. El primero es de que somos una sociedad que no generamos, sino más bien consumimos, y consumimos altamente tecnología, ¿no?
Entonces, frente a esta situación en concreto, ¿cómo podemos intervenir o participar cuando es una tecnología globalizada en manos de corporativos globalizados? El margen de acción ahí está limitado, por un lado. Por el otro lado, es un asunto también de concepción. Pensamos que la inteligencia artificial abre una nueva generación de procesos de cómo hacer las cosas, cuando lo que estamos viendo es, al final de cuentas, estamos cerrando un proceso que inició a larga data desde la misma creación de la aritmética. Al final de cuentas es un asunto probabilístico y de asociación numérica, algebraica. Y tan es así que la base de este sistema sigue siendo el algoritmo, ¿no? Ese es un punto sustantivo cuando el maestro Aguilera señala la interoperabilidad. El que creo que apela a un tercer reto, y ese reto tiene que ver con la calidad de la información. Por más tecnología que tengamos, por más control de la organización de la información que tengamos, si la calidad de la información no es suficiente, el algoritmo no funciona. Es decir, ahí representa una confrontación con decir, cuando todavía no tenemos esto que señalaba Cristian hace rato y también la doctora Azucena, ¿no? No hay elementos básicos ni siquiera para conservar el archivo analógico. Lo tuvieron que ir a bajar de la azotea para poder. Ahí el algoritmo no nos va a funcionar aunque lo tengamos, por favor, ¿no? Digo, hay obstáculos que son más cotidianos y que tenemos que enfrentar y que los debemos resolver. Para llegar a este nivel de interoperabilidad, yo me pienso en los archivos de las tesorerías municipales. La básica. Número uno, ¿cómo hago que el municipio tenga mayores ingresos a través del cobro del predial? Cuando la base de datos de los prediales está desactualizada, está en software que tienen generaciones que no se ha actualizado, que es mucho más caro generar un nuevo sistema a sustituirlo, porque es extraordinariamente complicado, porque la tecnología no interopera con la otra, y cómo entonces hacemos que la organización de eficiencia administrativa se maneje a través de un mejoramiento de la misma calidad de la información documental. Yo creo que sí enfrenta un terrible problema, pero hay que verlo con una calidad de lo que es la política pública, ¿no? De eso se trata el libro. Digo, ¿quiénes pagan impuestos, el impuesto predial en una sociedad como la nuestra? Los usuarios de las altas tecnologías pues son adolescentes, ¿no? Que tienen escasa edad, pero que no pagan impuestos. ¿Quiénes son los que sí pagan impuestos? Curiosamente son los mayores de edad, que son los propietarios. Y la organización administrativa enfrenta un reto tremendo, porque sus empleados no necesariamente están incorporados o están confiados o confían en que es una tecnología que les va a resolver problemas, al contrario, les va a complicar problemas por el asunto de la competencia, de las capacidades. El otro es un asunto de cultura política o de cultura de orden general, ¿no? ¿Qué persona de 60, 70 años les es suficiente la confiabilidad de un documento de un sello encriptado? Cuando la gente está acostumbrada a llegar a la ventanilla y que tenga la certeza jurídica de recibir un documento sellado, firmado, lacrado por el municipio y con la posibilidad de negociar. Eso no lo puede hacer frente a la tecnología. Yo creo que son varias escalas de estos retos, ¿no? El reto tecnológico, el reto económico comercial, el reto de la cultura administrativa local, ¿no? Se abre un amplio gama para que este tipo de estudios le entremos todos, ¿no? Bien, muchas gracias, Arturo. Antes de darle respuesta, Cristian, sí, vamos a escuchar la tercera pregunta por Israel para ir cerrando. La idea era una duda existencial que tiene mucho que ver con el sistema democrático que tenemos. Generalmente, para lograr algún objetivo, se crean dentro de la agenda pública instituciones que buscan garantizar ciertos derechos. En el caso del acceso a la información, pues lo era el INAI, el IT y ahora Transparencia para el Pueblo.
la rendición de cuentas, tenemos las auditorías superiores, las contralorías, los órganos internos de control. Pero en el tema de los archivos, a mí me llama mucho la atención que no hay como tal un órgano garante. No hay como tal alguien que se encargue de organizar cómo debemos de ir avanzando en el sistema de gestión de archivos. No sé, la idea sería preguntarles a ustedes cómo verían ustedes la necesidad, o sería nada más crear más burocracia y que al final, porque en la práctica, en los entes públicos, el tema de archivos no avanza a marchas como quisiéramos. O sea, generalmente se ha encontrado ya en un impasse en donde el tema del sistema de gestión de archivos no camina. Y no camina porque hay mucho que hacer. O sea, también los expedientes que se tienen son tantos que luego el servidor público también encuentra la manera como de darle vuelta a la ley, y aún con las auditorías archivísticas, y ahí aún con los entes como la Contralorías, como las auditorías que te preguntan cómo vas con el tema del sistema de gestión de archivos, ¿ya vas avanzando o no vas avanzando? ¿Creen ustedes que sería pertinente crear un órgano específico que se dedique precisamente a ir también asesorando, ¿por qué no?, a los entes públicos respecto del avance del sistema de gestión de archivos? Y no me refiero como tal a lo que maneja la ley, que es como la Comisión Estatal de Archivos, que de alguna manera también está por ahí entrampada, ¿no? ¿No sería necesario crear también un instituto de archivos que nos ayudara a ir verificando precisamente que todo esto que ustedes y que hemos plasmado pues en la obra llegue a tener una consecución final, ¿no? Porque realmente en la práctica el tema de archivos no camina con las marchas que muchos quisiéramos en los entes públicos. Bien, muchas gracias, Israel. Vamos a escuchar a Sí, Cristian gracias. para darle respuesta a la pregunta referida a la Contraloría. Muy bien, muchas gracias. Ciertamente del tema de la reestructura, de la desaparición de órganos garantes, la tendencia debería ser como se está haciendo a nivel federal, y lo absorbiendo las Contralorías. Como lo comenté en mi intervención, sería un tanto irresponsable de mi parte decir, ok, ya Contraloría es un hecho que lo va a absorber. Esa es la realidad. Se está trabajando, hay propuestas. Incluso recientemente está el tema de crear un OPD para ver este tema que lo absorba. Entonces, decir que Contraloría ya es un hecho que va a absorber esta nueva atribución, esta función, pues al momento no creo que sería lo ideal. Se está trabajando, ahorita hay un receso, más adelante se seguirán tomando los procesos legislativos correspondientes, y pues Contraloría estaría preparándose para, si es el caso, asumirlo con toda la responsabilidad como debe de ser. Okay. Rápidamente, y más que una respuesta para el maestro Jorge Alatorre, ¿correcto? Jorge, gracias. Pues yo creo que coincido con mi compañero Arturo. Pues tenemos que empezar por lo básico, ¿no? Ciertamente queremos hacer administración y gobiernos electrónicos, pero a veces ni el escáner funciona. Entonces, esta parte es básica, pero tenemos que empezar a concientizar y a empezar a prepararnos. Justamente en los próximos días vamos a tomar un curso en Contraloría de inteligencia artificial aplicada a los archivos. Entonces, tenemos que irnos involucrando, es un hecho, pero también tiene mucho que ver con la parte de los presupuestos, de la capacitación, de la conciencia, las capacidades, exactamente, las capacidades de infraestructura, pero tenemos que abordarlo. Y Israel, pues ya tenemos un órgano técnico, el OPD, Archivo General del Estado, al mando del licenciado Trujillo, y pues aprovecho para reiterar el compromiso también y colaboración por parte de la Contraloría para lo que se ofrezca. Muchas gracias, Cristian. Ramón. Para darle un, digamos, complemento a lo que ahorita nuestro compañero mencionaba, tener un órgano, digamos, específico, de acuerdo cuando se discutió el tema de la ley,
cómo hacerle para poder incidir, digamos, a nivel nacional. Se parte de un hecho, de que hay un sistema nacional de archivos, ¿sí? Que es, digamos que esa es la figura que arropa todos los archivos del país. Tradicionalmente el Archivo General de la Nación ha sido, digamos, el ente, pero vamos, moral, ¿sí? No efectivo, sino moral. Y esto por el sistema político en el que estamos. Estamos en una federación. Entonces, el Archivo General está instituido solamente para el Ejecutivo Federal, básicamente. Y así está puesto desde el principio en el reglamento, el primer reglamento, y así queda en la ley. Por eso, precisamente, se hizo hincapié en seguir el mismo modelo en los estados, de establecer un archivo general del estado que se ocupara de permear tanto la ley, tanto las, digamos, discusiones y decisiones que se tomaran en el Consejo Nacional de Archivos, para hacerlo fluir a través de los sistemas estatales. Idealmente así es como está planteado el asunto. Y un, digamos, brazo que ayudara a hacer efectivo el cumplimiento de la ley era precisamente darle la tarea a los órganos internos a través de esas auditorías anuales, que eso no se ha cumplido básicamente en todo el país, nomás son de ratitos, pero no son anuales, programadas, y que tengan incidencia realmente en un programa estratégico, ¿sí? Entonces, digamos, hay en cierto modo los elementos puestos, pero que se aterricen y que se hagan realidad es otra cosa. Ahora, esto se comparte con el gran problema que siempre han tenido los archivos. Uno, no hay voluntad política para darle a los archivos lo que se les debe de dar. No hay infraestructura, no hay dinero y no hay gente preparada, o sea, no hay profesionales. La mayoría de la gente que trabaja, a excepción de algunos obviamente, pero la mayoría de la gente que trabaja en los archivos son temporales, son compromisos a veces. Son temporales y compromisos. Es decir, no es gente que se va a quedar toda la vida en el archivo. Están ahí por accidente. A algunos les gusta y se quedan, pero la mayoría, sobre todo en los municipios, pues no se ve la profesionalización. Es decir, yo soy un profesional de los archivos, yo estudié para esto, yo me dedico a esto y estoy puesto como el médico, como el abogado, como el contador. Entonces, ese es un problema que traemos de siempre. Entonces, mientras no se conjunte todos estos elementos, veo difícil es decir, la implementación va a ser mucho más difícil, ¿sí? Ese es un problema que tenemos y que debemos ser conscientes de esto, ¿no? Esto no quiere decir que todo sea negativo, ¿no? Tenemos que trabajarle y tenemos que ver las cosas positivas para poder aprovechar inercias que a veces sí las hay. ¿Sí? No todos los políticos, digamos, o los grandes jefes del sector público son negativos. Hay gente que sí le interesa el archivo y hay que aprovecharlo, pero no es la gran mayoría. Entonces, esa es una realidad que tenemos, ¿no? Entonces, y eso se ve, por ejemplo, termino con esto, un ejemplo, claro, aunque suene paradójico, el año pasado, por ejemplo, el Archivo General de la Nación, yo creo que es de los años que más presupuesto se le ha dado para poder digitalizar información. Hoy tenemos la posibilidad de tener digitalizado, y es, pero digo, paradoja, digitalizado y en acceso directo información de la colonia, de la época novohispana. La podemos consultar hoy en día, ¿sí? Y digo paradójico porque la información actual, que es la que nos interesa el día a día, es la que se está cerrando. Entonces, no es una visión integral, sino es una visión, pues, como quieran llamarle, pero... Bueno, muchas gracias. ¿Sí?
hacer es, desde mi perspectiva, pensar de una forma radical. Entonces, se trata de dictarle la muerte al papel, así como suena. No mañana, no el año entrante. Es decir, en 10 años no va a haber papel en la administración pública. Oye, pero que el sello, los sellos y los expedientes, todo se pierde, todo se mutila, todo se lesiona. Una de las cosas que no sabemos si es cierto o no es cierto es que en la guardería ABC, al lado aparentemente había unos archivos que les interesaba quemar y que de esa forma lo estaban quemando, se les salió de control y se quemó todo. No se trata de que de repente una nota que justifique una auditoría acabe en la azotea, sino que jamás llegó a un papel que se encuentre debidamente digitalizado, protegido, codificado, autenticado y duplicado en la nube, de tal forma que sea accesible no nada más por los gatekeepers que se encargan de cerrar los documentos y que luego hay solicitudes de información y que no, pues no les podemos entregar los contratos. A ver, los contratos tienen que estar ahí, tienen que estar disponibles. Entonces, creo que no es pensar en el que a veces el escáner no funciona, sino pensar en un futuro sin escáneres, porque una cosa es efectivamente el valiosísimo archivo histórico que nos da noción de quiénes somos y de dónde venimos, pero yo estoy pensando en términos del archivo de gestión, el cual debe nacer digital, administrarse digitalmente, conservarse digitalmente, autenticarse digitalmente y solo de forma excepcional hacer una copia de papel para el que lo pida. Cuando se iniciaban a meter hace muchísimos años, creo que 25, 30 años, computadoras en el Poder Judicial, hubo trabajadores sindicalizados que hicieron una protesta porque tendrían que aprender a usar computación. O sea, esos atavismos ya al carajo con ellos, ¿cómo va? Porque no, simple y sencillamente el valor de los archivos como instrumento probatorio y también la inteligencia institucional para la toma de decisiones no puede estar a función de ningún atávico o de ningún opaco o de ningún corrupto, que los tres se ponen de acuerdo para que las cosas sigan siendo como siempre y nos quieren poner como excusa el presupuesto. Sí hay presupuesto. Por Dios, hay para pagar asesoras técnicas y asesores técnicos que no tienen de técnico ni el apellido. Entonces, bien. La pagaron. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Creo que Memo tiene una pregunta, ¿no? ¿No? Bueno, con esto llegamos al final de esta jornada, de este evento. Muchísimas gracias por su asistencia y participación. Gracias a ustedes con un merecido aplauso.